Buenas noches, bienvenidos a nuestra nueva serie de lecciones en esta reflexión devocional de los días jueves. La permanencia del matrimonio es el punto que vamos a estar tratando. Vamos a hablar un poquito acerca de divorcio en los minutos que dedicamos brevemente, pero muy concienzudamente a los temas que tratamos aquí en estas lecciones. Esta noche, hermanos, vamos a hablar específicamente de una pregunta. Vamos a analizar y vamos a responder una pregunta. Esta serie de lecciones está diseñada de esa manera, porque el nombre general es lo que los padres deberían hacer. ¿Cuáles son las preguntas cruciales que los padres reciben acerca de la educación que dan a los hijos, acerca de las vidas personales, cómo las deben llevar? Algunos aspectos que ya vimos en la serie anterior, pero que aquí específicamente vamos a plantearlo siempre a través de preguntas. Así que todas las sesiones van a tratar por lo menos una pregunta, a menos que una pregunta nos lleve varias sesiones. La de esta noche es nuestra pregunta número 1. ¿Deberían los padres enseñar a sus hijos a aceptar la permanencia del matrimonio y a rechazar el divorcio sin causal? Y bueno, nosotros creo que estamos claros, creo que sabemos que la Biblia enseña, ahí tenemos el texto en pantalla, que la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta o vergüenza de las naciones. Proverbios capítulo 14, versículo 34. El destino de las almas individuales y de naciones enteras está en juego en el asunto del pecado. Esto es especialmente cierto en lo que tiene que ver con el hogar, a la relación entre hombres y mujeres, esposos y esposas principalmente. Y por eso es que Jesús en Mateo capítulo 19, versículo 6, nos deja esta enseñanza. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El hombre no tiene derecho a jugar con la palabra de Dios, no tiene derecho a ignorarla, no tiene derecho a atacarla. Rechazar la palabra de Dios es rechazar a Dios mismo. ¿Recuerda la historia de Saúl allá en Primero de Samuel capítulo 15, versículos 1 al 26? Dios le da una encomienda a él donde le da instrucciones específicas, pero cuando él está en el fragor de la batalla, decide no seguir las instrucciones exactamente, solo hasta un punto, y luego toma decisiones queriendo agradar al pueblo en lugar de agradar a Dios. Dios desechó a Saúl como rey y comenzó el proceso para que David lo reemplazara. También el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, escribiendo a los Gálatas en el capítulo 1, les dice que él está maravillado, él está sorprendido que después de haber trabajado con ellos por un buen tiempo en varias congregaciones de esa área tan amplia llamada Galacia, ¿cómo era posible que en poco tiempo ellos hubieran tomado otras ideas, hubieran adoptado otras doctrinas que nada tenían que ver con el evangelio puro que él les había predicado según lo había recibido de Jesucristo mismo? Ellos habían aceptado, habían tolerado que un grupo llamado los judaizantes, es decir, un grupo que intentaba tomar a los gentiles, las personas que no eran judías, pero hacerles guardar cosas de la ley de Moisés, diciéndoles que aparte del cristianismo también debían guardar estas cosas. Bueno, estos llegaron a esta provincia de Galacia, en aquel tiempo una provincia era prácticamente un país, y llega a varias de estas congregaciones y les dicen que necesitan, para poder ser salvos, guardar ciertos aspectos de la ley de Moisés. Y los Gálatas, en lugar de reaccionar y decir, no, pero eso no es lo que hemos aprendido, ese no es el evangelio puro, dijeron, ah, bueno, es así, ah, listo, entonces lo implementamos. Y comenzaron a practicar cosas del judaísmo, y Pablo escribe esta dura carta advirtiendo que quien cambia, quien altera el evangelio de nuestro Señor está destinado a la condenación, está destinado a la destrucción. Gálatas 1, 6 al 9. Bien, teniendo esto claro, recordando estos conceptos, debo contarles que hace poco vi un programa especial en la televisión sobre el llamado
divorcio sin culpa. Y esta es una expresión que vamos a estar utilizando hoy porque está muy de moda. Quizás todavía no en nuestro país, pero por allí la va a escuchar. Divorcio sin culpa, ¿sí? Es divorcio sin causal. No acusas a tu cónyuge de nada, ni siquiera tienes que admitir nada. Entonces, simplemente vas, solicitas el divorcio y lo recibes sin tener que presentar una causal. Así que durante toda nuestra exposición, cuando digamos divorcio sin culpa, ya usted sabe que es divorcio sin causal. No es que es un divorcio que no tiene culpa delante de Dios. No, es el nombre que le han puesto, pero lleva muchísima culpa, como lo veremos a continuación. Pues veía el programa este y este programa se enfocaba específicamente en una ciudad de California y se señaló que el número de divorcios allí superaba el número de matrimonios. Las personas se mudaban allí casadas y en poco tiempo terminaban divorciadas. Se destacó que allí es muy, pero muy fácil obtener un divorcio. Todo el proceso puede ser manejado por una sola persona. No necesita ir ante los jueces, no necesita ir ante abogados, usted no necesita hacer más nada que pagar el servicio y dejar todo en manos de aquel funcionario. Entonces, el hombre a cargo de la entrevista en televisión habló con varias personas que estaban en este proceso de divorcio. La mayoría de ellas dijo, mire usted, que aún amaban a sus esposos porque estaban todavía en el proceso. Otras que ya se habían divorciado dice que aún amaban a sus ex esposos. Pero en lugar de reconocer que Dios desea que los matrimonios sean permanentes, o sea, que sean de por vida, y tratar de resolver sus problemas y mantener sus matrimonios unidos, como lo indica Mateo 19:6, estas parejas vieron lo fácil que era y que es obtener un divorcio y hacer lo que la mayoría de las personas estaban haciendo. Y así decidieron entonces divorciarse. Después del divorcio, no solamente dejaban las cosas allí, sino que después del divorcio planeaban casarse con otra persona. Dios Todopoderoso condena el repudiar o el divorciarse del cónyuge por cualquier otro motivo que no sea la infidelidad marital o la fornicación, como dice el texto literalmente. Mateo capítulo 19, versículo 9. Pero está claro que estas personas o no sabían o no les importaba cuál es la voluntad de Dios en el asunto. El concepto mismo del divorcio nos hace reflexionar, nos hace meditar en si nosotros estamos anhelando algo, procesando algo, solicitando algo, queriendo algo que va en contra de la voluntad del Señor. La Biblia condena las relaciones sexuales ilícitas, como podemos verlo en Primera de Corintios 5, 1 al 13, con aquel hombre que en Corinto tenía la mujer de su padre. O Gálatas 5:19, donde se da una lista de lo que se conoce bíblicamente como las obras de la carne. La Biblia enseña claramente que todos los que mueran siendo fornicarios o adúlteros sin arrepentirse se perderán eternamente en el infierno. Recuerde lo que dice la palabra en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Pero cabe preguntarse, ¿a cuántas personas les importa lo que dice Dios al respecto en la actualidad? Mire a su alrededor, mire las personas con las que usted trata cada día, en el trabajo, estudiando, en su vecindario, incluso en la iglesia. No voy a sacar a la iglesia. Todas las personas con las que tratamos día a día, ¿cuánto realmente les importa lo que Dios dice? El concepto mismo del divorcio sin culpa, sin causal, ¿verdad? Al estar en contradicción directa con lo que enseña la Biblia, tiende a implantar en nuestros hijos, tiende a implantar en nuestros jóvenes la idea de que el matrimonio no debe concebirse en términos de permanencia, que no se debe pensar en él como un contrato de toda la vida y hasta que la muerte nos separe. Fomenta la visión que declara, me casaré, pero si este matrimonio no funciona exactamente como quiero, si surgen problemas, simplemente me divorciaré y encontraré a alguien más para casarme. Y si el segundo matrimonio no funciona, es decir, si no es una relación sin problemas en absoluto, entonces me divorciaré nuevamente y pues me casaré con alguien más.
y seguiré haciendo esto hasta encontrar a alguien que sea mi esposa o mi esposo y no me cause ningún problema. Bueno, suerte con eso. Sé lo que dice la Biblia, pero también sabemos que, también sabemos todos, dice este punto de vista, que es un libro que ya está obsoleto. Cabe señalar que las personas que se estaban divorciando en la ciudad que mencionaba anteriormente, bueno, que no mencioné específicamente, pero de la que hablábamos, no estaban renunciando al matrimonio. Mira, interesante. Es decir, no era que no tuvieran la intención de estar en un matrimonio, de casarse nuevamente. Simplemente estaban renunciando a la persona en particular con la que estaban casadas en ese momento, aquella persona con la que Dios los había unido en esta santa institución. Estas personas o no han escuchado el mensaje de Cristo sobre el divorcio y el nuevo matrimonio, o simplemente no les importa cuál es ese mensaje, aunque se lo contáramos, aunque se lo explicáramos. Es probable que en la mayoría de los casos simplemente hayan sido inundados con doctrinas de demonios, como le llamaba el apóstol Pablo, como son las doctrinas del humanismo secular, ese que presenta al hombre como el centro del universo y el centro de todo, que todo lo mide a través del hombre. Esa es una filosofía que generalmente defienden o especialmente defienden los ateos. O quizás la ética situacional, esa que te dice que lo bueno y lo malo depende de la situación. En un momento dado, pues asesinar no será malo. En un momento dado, mentir no será malo. En un momento dado, fornicar no será malo. En un momento dado, robar no será malo. Depende, dice, de la situación. O del utilitarismo hedonista. El hedonismo es esa búsqueda del placer, y el utilitarismo lo que te dice es, si te brinda placer, entonces tiene que ser bueno, porque algo que sea malo no te va a dar placer. Si te causa dolor o sufrimiento, entonces puedes saber que eso es malo o es incorrecto. Entonces, si vas a la iglesia y te enseñan que tu matrimonio está mal y que debes separarte de esa pareja, pues eso tiene que ser malo. Así que aléjate de esa iglesia. No puede ser que estén separando familias, que estén quedando esos niños así sin sus padres unidos. No, 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 que no estén, no vengan con ese cuento de que matrimonios adúlteros no se acepta. Aléjate, porque significa que esa iglesia es mala. En resumen, esto significa que están escuchando puntos de vista de una moralidad relativista. Lo que una persona piensa que es correcto para esa persona. Esto significa que cada persona crea su propio estándar moral, su propia medida de qué es lo bueno y qué es lo malo. Y si hace algún intento de seguir la Biblia, significa que cada persona va a tomar la Biblia para seguir sus propias conclusiones. Puede leer y según entienda, lo que entienda será totalmente válido. Entonces esta persona termina creando su propia Biblia. Todo esto, por supuesto, es la impiedad floreciendo en el corazón de los hombres. En el caso de maldad, para hablar de maldad y de impiedad, tenemos que hablar de los comunistas. Ellos dicen que van a promover todo lo que ayude a avanzar su movimiento, su ideología, todo lo que se ajuste a las predicciones de su dialéctica o su manera de razonar la vida y sobre la sociedad, sobre el hombre. Está claro que uno de los principales propósitos de los comunistas en relación con sus esfuerzos, obviamente, por destruir nuestro continente, que ya han destruido otros y quieren destruir este, sobre todo en nuestra zona, ¿no?, en lo que es Latinoamérica, es socavar y destruir la institución, una de las instituciones más importantes de la sociedad, como ya lo hemos dicho muchas veces, es la institución de la que siempre hablamos aquí en esta serie, que es el hogar. Entonces, ¿cómo van a lograr eso? ¿Cuáles son los asuntos que ellos van a tratar para conseguir ese fin? Bueno, en primer lugar, el abuso desenfrenado de las drogas, incluyendo el alcohol, que lo han normalizado como una cosa que es del todo correcta, o que hombres y mujeres vivan juntos en esas llamadas relaciones libres, donde no hay matrimonio como tal, no hay una unión legal, no hay un pacto aprobado por Dios. Número tres, la pornografía, que se ha vuelto tan desenfrenada que incluso se utiliza a pequeños niños para hacer, bueno, para algunas personas con grandes daños,
hacerla más interesante. Imagínense. También a través de la promoción de lo que estamos hablando esta noche, del divorcio y el nuevo matrimonio por motivos distintos a la fornicación o infidelidad, en contradicción con lo que enseña nuestro Señor en Mateo capítulo 19, versículo 9, pasaje que conocemos sumamente bien. Qué tristeza, qué gran tristeza es notar que multitudes, incluso líderes religiosos, ahora están promoviendo lo que equivale a un divorcio sin culpa, es decir, un divorcio sin causal. ¿Y qué está haciendo la Iglesia del Señor en esta situación que pone en peligro no solo a las personas en el mundo, sino también a la propia Iglesia del Señor? Algunos están tratando de sostener, predicar y defender el mensaje de Cristo, aunque millones argumenten lo contrario. Pero otros en la Iglesia del Señor están predicando, hasta ahora parece principalmente a los miembros de la Iglesia, un mensaje que respalda, que apoya lo que en efecto equivale a una visión de lo que el mundo llama un divorcio sin culpa. A menos que haya un verdadero arrepentimiento, parece claro que algunas almas se van a perder en la condenación eterna por este asunto. Que Dios nos ayude a todos a amar, honrar y respetar su palabra sagrada. El mundo no necesita hombres que, mientras se hacen pasar por proclamadores de la sagrada palabra de Jesucristo, pongan su oído en el suelo para averiguar lo que los hombres quieren escuchar. Más bien, el mundo necesita hombres como Jeremías, Malaquías, Juan, Pablo, Pedro y sí, el mismo Señor Jesucristo, que prediquen la palabra de Dios sin adulteración, sin añadidos, sin perversiones. Recuerde lo que dice Apocalipsis 22, 18 y 19. No podemos agregar y no podemos quitar de la palabra de Dios. Lo que dice Gálatas 1, 6 al 9, que si le agregamos y la pervertimos, entonces vamos a ser malditos. O Primera de Corintios capítulo 4, versículo 6, que nos llama a no ir más allá de lo que está escrito. Necesita el mundo hombres que prediquen temiendo a Dios, no temiendo a los hombres. Que cada hombre, mujer, niño y niña recuerde que cada uno de nosotros enfrenta la tentación de rechazar la verdad mediante fábulas, invenciones o sofismas, es decir, que suena muy sabio, pero en realidad no tiene sustancia o no tiene verdad. Con Dios no existe tal cosa como un divorcio sin causal que sea aceptable. Por lo tanto, volviendo a nuestra pregunta original, ¿deberían los padres enseñar a sus hijos el concepto de permanencia en el matrimonio para prepararlos contra aquello de que se puede uno divorciar y volver a casar y divorciar y volver a casar hasta que encuentre la pareja ideal? Por supuesto, no solamente puede hacerlo, no solamente debería hacerlo, Dios le exige y demanda a cada padre en el mundo, pero especialmente en la iglesia, que lo haga. Que el Señor nos siga bendiciendo, amados hermanos.